¿Realidad o ficción? Dentro de la Fundación SCP y sus casos más aterradores. Imagina una organización secreta tan poderosa que nadie sabe de su existencia. Una organización dedicada a contener las anomalías más peligrosas del mundo y a protegernos de lo inexplicable. Bienvenidos a la Fundación SCP. La Fundación SCP es una organización secreta dedicada a la protección del mundo contra amenazas sobrenaturales y paranormales. Sus objetivos principales son asegurar, contener y proteger a la humanidad de estos fenómenos inexplicables. Dentro de la Fundación, cada caso anómalo es clasificado en archivos de alta seguridad. La mayoría de estos no pueden ser vistos por el público, ya que cualquier exposición a estas entidades podría poner en peligro a la humanidad entera. Sin embargo, muchos cuestionan el secretismo y los dilemas éticos que rodean a la Fundación, hasta donde están dispuestos a llegar para mantenernos a salvo. Nuestra historia comienza con el Dr. Harold, un científico recién asignado a la Fundación. Su primera misión es investigar un caso aterrador conocido como SCP-173. Nuestro primer caso es SCP-173, una escultura de aspecto inofensivo, pero letal. Esta criatura no se mueve mientras alguien la esté observando. Sin embargo, en cuanto alguien parpadea o aparta la vista, SCP-173 ataca con una velocidad inimaginable, rompiendo el cuello de su víctima en cuestión de segundos. La Fundación lo mantiene bajo vigilancia constante, y cualquier error puede ser mortal. El Dr. Harold, junto a un equipo de seguridad, ingresa en la celda de SCP-173 para realizar una inspección de rutina. De repente, las luces parpadean y SCP-173 se mueve rápidamente hacia el equipo. El Dr. Harold apenas logra cerrar la puerta a tiempo, salvándose por un pelo. Entre los archivos de la Fundación hay registros que destacan por su peligro y su naturaleza aterradora. Estas son algunas de las entidades que incluso los mismos investigadores temen estudiar. Caso 2. SCP-049 El Dr. Peste. SCP-049, conocido como el Dr. Peste, parece un médico de la época medieval, completo con una máscara de pico. Este ser tiene la capacidad de curar lo que llama la plaga mediante un procedimiento letal que convierte a sus víctimas en entidades sin vida. Los efectos de su toque son instantáneos y devastadores, y los registros muestran que, una vez curados, las víctimas ya no son las mismas. Caso 3. SCP-096. El hombre que llora. Otro caso es SCP-096, conocido como el hombre que llora. Esta criatura es tan peligrosa que solo mirar su rostro provoca una reacción imparable. No importa dónde estés, si ves su rostro, SCP-096 iniciará una persecución incesante hasta encontrar y eliminar al espectador. Una vez que comienza, no hay forma de detenerlo, y las víctimas siempre encuentran un final trágico. Caso 4. SCP-682, el reptil indestructible. SCP-682, el Reptile Indestructible. Esta criatura tiene una inteligencia extrema y un odio profundo hacia toda forma de vida humana. Ha sobrevivido a innumerables intentos de destrucción, regenerándose cada vez que la Fundación intenta acabar con él. SCP-682 parece tener un deseo incontrolable de acabar con la humanidad, y hasta ahora, nada ha logrado detenerlo. Este monstruo es una amenaza constante, y muchos se preguntan si algún día logrará escapar de su confinamiento. Caso 5. SCP-106, el viejo corruptor. SCP-106, conocido como el viejo corruptor. Esta entidad parece un anciano humano, pero con la habilidad de corroer todo a su paso, dejando tras de sí una marca de podredumbre y oscuridad. SCP-106 puede atravesar paredes y su lugar favorito de caza son habitaciones cerradas y espacios oscuros. Cualquier persona capturada es llevada a lo que los investigadores llaman su dimensión de bolsillo, un espacio de tortura donde las víctimas desaparecen sin dejar rastro. La sola idea de estar atrapado en una dimensión con este ser es suficiente para aterrar al personal de la Fundación. Caso 6. SCP-3008, la dimensión del almacén infinito. SCP-3008, también llamado el almacén infinito. Al entrar en una tienda de muebles común, SCP-3008-1, algunas personas quedan atrapadas en un espacio aparentemente sin fin que se asemeja a una enorme tienda. Allí, están condenados a vagar por un laberinto de pasillos y muebles interminables, sin encontrar salida. Lo más perturbador es que, durante la noche, las criaturas humanoides que allí habitan, conocidas como empleados, se vuelven extremadamente hostiles persiguiendo a los atrapados. SCP ha dejado innumerables desaparecidos que nunca pudieron regresar al mundo real. Caso 7.
SCP-055, el misterio que nadie puede recordar. Finalmente, nuestro último caso, SCP-055, es conocido como el misterio imposible. Lo curioso de esta anomalía es que, aunque muchos lo han visto, nadie recuerda cómo es realmente ni puede describirlo. Cualquier intento de escribir o registrar detalles específicos sobre SCP-055 se borra de la memoria y el registro. La Fundación no sabe si es un objeto, una entidad o una amenaza. La única certeza es que está contenido en una celda especial y bajo una vigilancia que, irónicamente, nadie sabe si es efectiva. ¿Cómo puede alguien protegerse de algo que no se puede recordar? Estos son solo algunos de los casos más aterradores de la Fundación SCP. Aunque su existencia parece sacada de una novela de terror, la dedicación y valentía de los miembros de la Fundación aseguran que estas amenazas permanezcan contenidas, protegiendo al mundo de lo inexplicable. Si estos casos te dejaron intrigado y quieres descubrir más sobre los rincones oscuros y desconocidos de la historia, el misterio y lo paranormal, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Aquí, en De Todo Un Poco, cada video te llevará a lo desconocido. ¿Qué otros misterios quieres que exploremos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios y, mientras tanto, mantente alerta, porque lo desconocido está siempre más cerca de lo que piensas.